No sé a cuántos grados será, pero me estoy congelando de frío. Acaba de amanecer. Hemos viajado toda la noche. Estamos aquí en camino todavía a Puños. En realidad estamos en medio de la carretera. Muy nevado. Acá se nota el hielo. Es hielo. ¿Qué fue, Caso? ¿Estamos llegando? Después de casi 8 horas y media de viaje hemos llegado al pueblo de Puños. Ahora van a ver cómo es una fiesta, cómo es un cumpleaños aquí en Puños. Estamos en un cumpleaños aquí en Puños, bailando guayno. Los cumpleaños en la sierra son así, miren. Esa pachamanca. Salud, salud. Acá en Puños, Puños. Esto es el Perú. Esto es Puños. Puños. Baila, toda la gente la baila. Salimos de Lima sin un mapa, pero con el objetivo de llegar a un pueblito alejado de la gran ciudad. Un pueblo ubicado entre el límite de Ancash y Huánuco, lugar al cual ninguno de los 5 que íbamos en la minivan sabíamos cómo llegar. Particularmente yo nunca había escuchado de dicho pueblo. Partimos a las 8 de la noche de la congestionada ciudad en pleno toque de queda por la Panamericana Norte. Seguimos por el desvío de Paramonga y pasamos la noche en un grifo. Retomamos el viaje a las 4 de la mañana. Vimos el amanecer en plena carretera y el frío empezaba a golpearnos, pero nos entusiasmaba llegar a este lugar. Estamos yendo a Puños, es un pueblo que queda límite entre Ancash y Huánuco. Ahorita estamos en Conocochas. No sé a cuántos grados será, pero me estoy congelando de frío. Acaba de amanecer. Hemos viajado toda la noche. Bueno, paramos por el tema de toque de queda y arrancamos a las 4 y bueno, no sé, supongo que vamos a llegar. Nuestra primera parada sería la laguna Conococha, ubicado en el distrito de Bolognesi, camino al callejón de Guaitas. Es considerada el manantial del río Santa y se encuentra a una altura de 4050 metros sobre el nivel del mar. Una ruta de ensueño porque podrás ver la majestuosa Cordillera Blanca en todo su recorrido del departamento de Ancash. Hemos hecho una parada aquí, es una laguna increíble, se llama Conococha. Alucinante, ¿verdad? Me quedo impresionado por el color del agua, ¿no? O sea, la naturaleza. Hay como patitos silvestres al fondo, no sé si se logra ver. Voy a tratar de hacer unas fotos con... He traído el teleobjetivo aquí. Con el teleobjetivo voy a tratar de hacer unas fotos. En el camino vimos algunas lagunas, de las más de 500 que tiene la Cordillera Blanca, en sus 200 kilómetros. El color de sus aguas me impresionó demasiado. Servían como un espejo del montañoso paisaje. Qué hermosa es nuestra cordillera de los Andes. Estamos muy cerca del límite entre Huánuco y Ancash, ¿no? Está toda la people, mira. Soldado caído, soldado caído. Uno menos. Bueno, estamos aquí en camino todavía a Puños. En realidad estamos en medio de la carretera. Atrás mío se ve una laguna increíble, alucinante, donde se refleja todo. Es muy chévere, ¿verdad? Así que, nada, estamos en camino todavía. Estamos como casi en el límite de Huánuco con Ancash. Y el paisaje es de ensueño, de verdad. Las lagunas son de colores. Es alucinante. Ahí les voy a dejar unas fotos que estaba haciendo de las lagunas. Nada, acá está mi pata Exxon. ¿Qué opinas del paisaje, Exxon? ¿Qué te ha parecido? Que hemos venido acá con... Ya se siente la altura, ya se siente ya la agitación y todo. Pero nada. Para YouTube, para Mochileando con Pantoja. Paramos también porque nos llamó la atención la nevada que había caído hace poco. A pesar de la baja temperatura, bajamos a jugar con la nieve. Bueno, hemos parado en un lugar donde hay bastante hielo. Ahí, si pueden ver atrás, hay como un nevado. Acá se nota el hielo.
es hielo, es netamente hielo. Todo el piso está lleno de hielo. Vamos a parar un rato acá a tomar nuestra foto. Acá tú pones tu chela, ya no necesitas nada, ¿sí o no? Se hiela el toque. Tú puedes hacer tu muñeco de nieve acá. Está rico, ¿ah? Qué bonito paisaje, la verdad. Vamos a parar un rato acá, hacemos unas fotos con la gentita. Vamos a ir a Puños. Está muy bonito, de verdad, todo el paisaje. Me ha dejado impresionado, de verdad. Miren atrás cómo se ve todo lleno de hielo. Puños se ve en un cerrito, hay como estatua. ¿Qué fue, Carlos? ¿Estamos llegando? He hecho leña. Luego de casi 8 horas de viaje llegamos por fin al pueblo de Puños, distrito de la provincia de Guanalíes, en el departamento de Huánuco. Puños deriva de la palabra quechua puino o puño, que significa cántaro pequeño de barro, ya que los antiguos habitantes eran alfareros. En el tiempo del virreinato, en 1595, Sandro Toribio Mogrovejo visitó Puños, que era parte del repartimiento Icocha Huánuco. Posteriormente, la fecha de creación del distrito fue el 7 de octubre de 1942. Un lugar muy bonito, que me llamó la atención, ya que su plaza tiene una estatua de un cóndor. Me llamó también la atención la antigüedad de su iglesia. Después de casi 8 horas y media de viaje hemos llegado al pueblo de Puños, que es un lugar donde hay familiar de una amiga que nos ha traído acá. Es un lugar muy bonito, está entre la frontera entre Ancash y Huánuco. Hay como un cóndor en la plaza. Muy bonita la plaza, es un pueblito que está bastante alejado, ¿no? Está bastante alejado. Hemos pasado por Antamina, por lugares donde hay minerías, lagunas muy bonitas. Y de verdad, el pueblito es muy bonito, la verdad. Un pueblito bastante bonito donde vamos a quedarnos. Hemos venido a visitar a unos familiares de una amiga. Así que vamos a estar acá un par de días. Vale la pena. Muy chévere, de verdad. Hemos tenido que dejar el carro arriba y caminarnos un poco. Para conocer el pueblo. La plaza de armas me gustó, muy bonita. Todo está genial, de verdad. Ahí está mi pata Exo. Has venido con tu maleta de viaje. Para un día. Para un día. He venido aquí a pasar unos días con mi brother Exxon aquí, que me ha traído a este bonito lugar. Una casa de unos familiares de Bexi. Así que va a haber acá una super fiesta. Así que acá ya estamos cheleando, previando. Que nada, la casa me parece muy bonita, muy bonita. Está hecha con adobe, las escaleras son de madera. Muy bonita es la casa donde nos vamos a quedar. Y nada, acá Hasta el baño tiene plantas, mira. ahora van a ver cómo es una fiesta, cómo es un cumpleaños aquí en Puños. Al llegar a Puños nos recibió Leoncio, quien cumplía 50 años. La experiencia de participar en un cumpleaños con costumbres y tradiciones era algo nuevo para mí. Ni bien llegamos nos mostraron la hospitalidad única de las personas de nuestra sierra, la calidez de su gente. La celebración estaba a cargo de un grupo musical que vino a sorprender al cumpleañero, donde la cerveza y el guayno no faltaron. Acá ya llegó la orquesta, acá ya se armó el tono aquí en Puños. Estamos en un cumpleaños aquí en Puños, bailando guayno.
Estamos en la Pachamanca por el cumpleaños de Leoncio. Me sorprendió mucho ver un montículo de tierra que al destaparlo era una gigantesca pachamanca estilo Huánuco. No es por nada, pero fue la mejor pachamanca que he probado hasta ahora. Increíble el sabor, y lo impresionante es que todos hayan ayudado a sacar los alimentos que estaban entre piedras a una temperatura muy alta. La experiencia fue alucinante. ¿Qué puede decir esa Pachamanca? ¿Qué puede decir? Suculenta, a todo el pueblo. Los cumpleaños en la sierra son así, miren. Esa Pachamanca inmensa, así. Un cerro de Pachamanca. Estoy el salto. De repente vos que nada comida en la vida. Este es camote de la sierra, camote de la sierra, camote de la sierra, camote de la sierra. ¿Qué, man? No es mucho. Boca. Ya, ahí le edito. Esto es para Pantoja. Toda la cabeza. ¿Cómo está la people? No, nada, estamos esperando la Pachamanca de 3 a 1. ¡Uy! Y está toda la gente ahí. Casi todo por aquí. Seguimos cheleando acá, Siguen viniendo las cajas de chelas y estamos esperando la Pachamanca, que está increíble, ¿verdad? Esa Pachamanca me ha impresionado, no sé, ha sido más de 1 metro de un cerro, de 3 sabores, ha sido un cerro de círculos de carne, o sea, ha sido un cerro, ha sido una locura. Nunca he visto nunca he visto algo tan grande así, o sea, increíble. Y ahí está sirviendo ahí a la gente, ¿ah? Saludos para el Leoncio. Ahí está. Saludos. Para variar, este lo puños. Qué bestia. Corongo, en la capital bailas. Vamos a Huáscar, hermano. Vamos a Huáscar, Canto Grande. Ay. Dale, Leoncio, feliz cumpleaños. Feliz, hermano. Feliz cumpleaños, Leoncio. Con mi hermano ahí. Toda la gente, ahí está. Está Trujillano ahí. Toda la gente. Tony. Ahí. Salud. Acá hay puños. Puños, chaná, guamanita de banco, chaná. Puños, Huánuco. Puño, pe. Otra cosa es puño. Una cosa, puño. Saluden. ¡Atrás, saluden! ¡Está grabando! Así se vive una fiesta acá en Puños, un cumpleaños en Puños. Huánuco. Por allá, Cristian, acá. Estamos en Puños acá con la gente. Saluden acá. En Puños. Puño. Puños al mundo. Ay, acá. Ay. Salud. Ay. Se ocultaba el sol y seguíamos bailando al ritmo de huayno tradicional y las cervezas, que seguían pasando, pero faltaba una sorpresa más. Sus sobrinos e hijos sorprendieron a Leoncio con el baile típico de los negritos de Huánuco e invitaron a bailar a todos a la comparsa. Una experiencia increíble. Estuve maravillado y emocionado de registrar todo esto. La experiencia fue única. Nunca había vivido de cerca una celebración en una provincia con tantas tradiciones y costumbres. Con sobrina, con hija. Estamos aquí todavía en Puyos. Así se vive una fiesta aquí, ¿eh? Así se vive un cumpleaños acá en Puyos.
con danza típica de negritos, con banda típica, con cerveza hasta por doquier, con una buena pachamanca. Esto es el Perú. Esto es puños Huánuco para el mundo. Así que nada, esto sí es un video para Mochileando con Pantoja. Yo me voy a quedar aquí para seguir disfrutando de esta fiesta que está alucinante. Esta es de las mejores fiestas que he venido, de verdad. Es todo, es Huánuco. Recorran el Perú, recorran las provincias, vayan a sus fiestas, conozcan lugares. Esto es el Perú. Antes de terminar este video, quiero agradecer a Exxon, Bexy, Saúl y Gisela por llevarme a conocer este maravilloso lugar, y a Leoncio Seferino y a su familia por permitirme ser parte de su celebración. Nos vemos en un próximo viaje.